que ahora oficialmente me presento. Voy a pedir primero que todo que por favor Lorena, todos antes de continuar, apaguen. ¿podrías silenciar los micrófonos de los demás? Porque escucho No, retorno del no sé si resto. déjame ver si tengo yo esa facultad. No estoy segura, no sé si, Marcela, ¿tú sabes cómo puedo, o si tú puedes apagar los micrófonos de todos? No, la idea es que tú solamente solicites que apaguen Sí, los eso. micrófonos y el video mientras estás exponiendo, y cuando tengan alguna consulta levanten la mano o háganlo a través del chat. Gracias, Marcela. Ya, entonces, como decía Marcela, mejor que ustedes apaguen sus micrófonos. Si quieren mejorar todavía la fluidez de la conexión, es mejor que apaguen las cámaras. Y cuando ustedes quieran una consulta, pueden levantar la mano, me pueden escribir al chat. Yo siempre voy a estar pendiente de lo que ustedes me quieran hacer, me quieran consultar o compartir. ¿De acuerdo? Me presento ahora oficialmente. Soy Lorena Pizarro, soy la jefa de biblioteca de la sede de Alameda. Soy integrante del equipo de bibliotecas del DUOC y estamos todos trabajando en estos webinars, apoyándolos a ustedes con información extra que les puede servir a ustedes en sus clases. Sabía que había varias personas interesadas en este curso en particular de APA, porque creo que muchos de ustedes tienen que trabajar con sus alumnos, están pidiendo informes y tenemos que aplicar estas normas porque son las normas que adoptó además el DUOC como institución. Así es que les doy la bienvenida, les agradezco mucho que estén aquí presentes con estos días, con esta semana de receso, por decirlo así, y aprovechando para aprender algo nuevo. Voy a presentarles ahora, voy a compartir mi presentación. La idea es que voy a ir pausando de pronto para que ustedes me aprovechen de hacer las consultas que quieran. O hacer alguna observación. Vamos a ver. ¿Todos pueden ver la presentación? ¿Pueden hablar? Sí, ¿sí? Está bien. Se ve. Muy bien. Entonces, lo primero que quiero establecer son los objetivos. Son dos objetivos principales. El primero es que conozcan la importancia de la propiedad intelectual y el respeto de la obra de otros autores en los trabajos académicos. Esto se enlaza con el que ustedes apliquen nuevamente, o sea, empiecen a aplicar las normas APA para citar y hacer referencia de obras en los trabajos académicos, ¿ya? Estos son los dos objetivos que vamos a tener en cuenta en esta presentación. Vamos a hablar sobre la propiedad intelectual, la ley 17.336 y sus excepciones, las licencias que tenemos, cómo vamos a nosotros a reconocer cuando un documento está protegido bajo el derecho de autor. Luego vamos a pasar a hablar sobre las normas APA en general. Les voy a mostrar algunos ejemplos de las citas más importantes que nosotros debemos ocupar en APA y cómo se hacen además las referencias bibliográficas usando la normativa APA. ¿Okay? Esas son las temáticas que vamos a ver. Nosotros acá en Chile tenemos una ley, que es la ley 17.336, que protege el derecho de autor, y que en realidad se llama propiedad intelectual, porque protege, entre otras cosas, el derecho de autor, y que, bueno, todos los países tienen, ¿no es cierto?, su protección de derechos de autor. La nuestra es la ley 17.336, que en el título 1, en el capítulo 1, en su primer artículo, establece inmediatamente qué es lo que protege. La presente ley dice, protege los derechos que por el solo hecho de la creación de la obra adquieren los autores de obras de la inteligencia en los dominios literarios, artísticos y científicos, cualquiera que sea su forma de expresión, y los derechos conexos que ella determina. El derecho de autor comprende los derechos patrimonial y moral que protegen el aprovechamiento, la paternidad y la integridad de la obra. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que yo, al momento de yo crear una obra original, ya está protegida por el derecho de autor o por la propiedad intelectual. Por ejemplo, si yo estoy, en estos momentos yo estuviese, por ejemplo, creando una melodía, ¿ok?
¿ok? Y viene otra persona que está aquí en esta sala, en esta presentación, y toma la melodía y la utiliza para crear una canción, crear una derivación de esta melodía. Podría perfectamente hacerlo y no va a recibir ninguna sanción, a menos que yo, por ejemplo, haya dejado algún registro en el momento en que estoy creando mi melodía. Es decir, si en estos momentos, por ejemplo, yo estuviese, perdón, a propósito de grabar, que se me había olvidado, tenía que grabar, ¿ya? Estoy grabando la sesión por si acaso. Ya, entonces, a propósito de grabar, a eso venía. Si yo en este momento dejase grabada la melodía que estoy creando o dejase hecho en un pentagrama las notas musicales que estoy creando, podría determinar y indicar que esa melodía me pertenece, que la otra persona que la está usando está haciendo abuso de mi derecho de autor, está pasándome a llevar y está cometiendo un plagio, por ejemplo. Ya en el solo momento, en el solo instante en que yo estoy creando una obra, un poema, un cuento, una pintura, una melodía musical, un video, ya tengo derecho de autor sobre esta obra, ¿de acuerdo? No necesariamente la tengo que registrar. Obviamente que ese es otro paso si yo quisiera hacerlo, pero ya por el solo hecho de existir, mi obra ya queda protegida. Obviamente si es una obra original, si no estoy plagiándola, ¿de acuerdo? Este derecho de autor, esta protección de la obra, tiene una vigencia que dura toda la vida del autor. En algunos países, además, tiene una vigencia de 70 años después de su muerte. Al menos en Chile es después de 70 años. En otros países es después de 50 años, otros después de 60 años. En nuestro país tiene una duración mucho mayor que es de 70 años. ¿Qué significa esto? Que durante toda la vida del autor, quienes quieran usar su obra tienen que pedir permiso a él para poder utilizarla en otras obras, tienen que pagar tal vez algún derecho de uso que pueda pedirlo, y esto también se extiende a los 70 años, por lo menos en Chile, después de su muerte, que son sus familiares, sus herederos, digamos, a quienes hay que acudir para pedirle permiso para la utilización de su obra. Por ejemplo, en estos momentos, toda la obra de la Violeta Parra, de la Gabriela Mistral o de Pablo Neruda está bajo la protección de los derechos de autor. Nosotros no podríamos tomar ningún extracto de sus obras sin pedir el permiso a sus herederos o a su familia o a quienes estén usando, digamos, tengan los derechos de la obra actualmente de estos autores, ¿ok? Entonces, yo voy a pedir el permiso o voy a pagar un permiso de uso de sus obras, pero no puedo llegar y usar esta obra y menos aún modificarla a menos que tenga el permiso de sus herederos, ¿ok? Ahora, si pasa este tiempo de los 70 años, en el caso de Chile, ya la obra pasa a ser de dominio público y yo no tengo que pedirle permiso a nadie ni la autorización de nadie para usarla y la puedo empezar a modificar. Ahí queda a dominio público, entonces esta obra yo la tomo, la uso, la deshago, la vuelvo a armar, la utilizo en donde yo quiera. Eso es después de los 70 años de la muerte del autor. Por ejemplo, en este año, en 2020, hay algunos autores que ya cuando fallecieron en el año 1949, su obra pasó a dominio público. Entre ellos está Jean-Louis Kerouac, Margaret Mitchell, la creadora de Lo que el viento se llevó, Antonio Machado, el autor español. Entonces yo podría tomar, por ejemplo, ahora Lo que el viento se llevó y hacer lo que me plazca y ya no tengo que pedirle permiso a nadie para usar su obra, ¿de acuerdo? Esa es la idea, ¿ya? ¿Alguna consulta hasta ahora? ¿Queda claro? ¿Sí? A ver, vamos a ver. Don Rodrigo, pregunte nomás. Tiene que activar su micrófono a Rodrigo. No, ahí puse la pregunta en el chat, un poco para no molestar durante la charla. Si quieres la leo, ¿no? A los 70 años, los herederos no pueden reclamar y además podría aprovechar de tomar posesión de la obra. La obra pasa a dominio público, por lo tanto es obra de todas las personas. Ya no me puedo hacer yo de la obra. Por eso se llama de dominio público. De hecho, hay muchos autores que en vida dejan algunas de sus obras de dominio público. Las regalan, se las regalan al mundo. Sus imágenes, sus fotografías, sus audiovisuales, su música,
su obra literaria, muchos de ellos han dejado alguno de ellos en dominio público de inmediato, ni siquiera esperan a la muerte. Ellos indican que esa obra, por ejemplo, pasa a dominio público, se la regalan al mundo, por ejemplo, y no hay nadie que se haga cargo, que tome posesión de esa obra. Lo que pasa es que yo no tengo que pedir permiso ahora, después de que pasaran los 70 años de la muerte del autor, para yo poder usarla libremente. Eso es lo que significa, en el fondo, que pase a dominio público. ¿Sí? ¿Cuál es la otra pregunta? Cuando es de dominio público, yo la puedo usar perfecto, pero tengo que igual reconocer quién la creó. Tengo que decir, la obra es de Jean-Louis Courac, por ejemplo. No me eximo de esa responsabilidad, digamos, de hacer la referencia y de decir esta obra es de tal. ¿Sí? Bajo un punto de vista ético, sí, pero no es obligatorio en estos momentos. Cuando ya pasa a dominio público, como yo les decía, ustedes pueden hacer lo que quieran con la obra y no tienen la obligación de citar de quién es. Lo hacen cuando aún está bajo el derecho de autor. Y eso lo vamos a ver cuando pasemos ya a ver lo de las normas APA, o ahora inmediatamente cuando pasemos a ver las excepciones. James tiene otra pregunta. Dígame nomás, James. O pregunte, hable o haga la pregunta por el chat. ¿Sí? James, ¿una pregunta? ¿Que no la escuchamos? ¿No? Ya. Voy a seguir entonces. ¿Qué pasa con una base de datos? También todo lo que tiene que ver con la informática también está regido por el derecho de autor. Son varias las obras. Yo al final de la presentación les voy a dejar una bibliografía que, entre otras, indica, les va a llevar a un enlace con la ley 17.336 y ahí se van detallando cada una de las obras que están bajo la protección del derecho de autor. Entonces, allí ustedes van a ver que, entre otras cosas, también están, por ejemplo, los software. ¿Sí? Ya, pero a ir directo al grano. ¿Qué pasa con Google? Google se apropió básicamente de todos los contenidos del mundo. Tú tienes una información, hace publicidad sobre tu información, se apropia de tu información y después hace lo que quiere con ella, la pone en sus directorios. O sea, en Europa yo sé que le siguen N juicios y se los ganan a Google, pero aquí en Chile aparentemente nadie se ha ido contra Google. ¿Sabes algo? Lo que pasa es que Google es un buscador de información. Google lo único que hace es tomar la información que nosotros subimos a nuestras redes sociales, a nuestras páginas web, a nuestros blogs, y la pone a disposición de las personas. Si yo tengo, por ejemplo, un blog, yo lo que puedo hacer es que ese blog solo sea compartido de alguna u otra manera. Yo puedo indicarle o no en mi blog, puedo poner una limitante de si mi blog puede ser ubicado o indexado en Google. Si sí, quiero, no lo hago. Eso lo entiendo, pero suponte tú los mapas de Google. Lo que pasa es que... Ahí espérate, déjame contarte el ejemplo. ¿Sí? Yo tenía un sitio que se llamaba chillnet.cl, que después se pasó a llamar mercantil.com. Y nosotros, antes que Google sacara los Google Maps, ya teníamos las coordenadas porque trabajábamos con un sitio que en esa época se llamaba de mapas y ellos hacían toda la georreferenciación antes que Google saliera. Y cuando ellos salieron, y para indexar los restaurantes, las empresas, las fábricas, los negocios, qué sé yo, se fueron, agarraron toda la base de datos, la subieron a Google Maps y les vendían publicidad a esas mismas empresas después para ponerse destacados. Entonces, la verdad que estaba tan ocupado en esa época que nunca hice nada, pero ¿qué se pudiera hacer en un caso así? En esos casos, cuando ustedes tienen una obra, tienen han creado, tienen su propia creación, yo siempre recomiendo, o sea, todos recomendamos en realidad que ustedes hagan el registro de su obra, porque ahí ustedes tienen... ¿no? Nosotros registrábamos cuando era un directorio impreso, llevábamos el directorio impreso a la Biblioteca Nacional y hacíamos todos los registros legales y después llevábamos un CD.
¿ah? Claro. Entonces, la verdad que ahora uno dice, ¿cómo no perseguía al Google? Sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho Hay cuidado. que En hacer, Europa hay le dan que, duro. Aquí hay que hacer, sí, exactamente. Hay en otros lugares tienen mucho cuidado y son muy delicados con el uso de la información que haya podido crear otra persona. Pero siempre estoy hablando de creación. Ojo, estoy Ajá. hablando de creación, de obras originales, eh, de cosas que no existan o que no hayan sido creadas anteriormente y que efectivamente yo guarde la prueba de que yo efectivamente lo creé. Siempre es importante mantener el registro de lo que yo creé para poder, si en algún momento tengo que hacer una denuncia, una demanda por derecho de autor, tenga esas pruebas a mano. ¿Ya? Y tengo que tener certeza de que efectivamente nadie lo hizo antes que yo. No, ¿Ya? eso está súper cierto, pero ¿tú sabes de alguien que le haya perseguido a Google aquí en Chile o no? No, la verdad Ya, es que no, no lo ok, sé. Si existe, yo creo que tiene que haber alguien, pero la verdad es que yo no conozco y no es tampoco el área en que yo me manejo más. ya, Entonces, ok. no le podría asegurar de que si hay alguien, si, aquí en Chile, por ejemplo, que haya hecho alguna demanda contra Google. Ya, Habría que buscar, ok, habría que ver. ya, ok, ¿Ya? ya, ok, gracias. ¿Más Profesora, tiene yo alguna tenía una pregunta? duda. Aquí Sí. Rodrigo Mejías. Oigan, ¿sabe qué? Mi duda es acerca de cómo puedo minimizar la barrera de contacto en el sentido de que si quiero ocupar la obra de algún autor importante, ¿cierto? Y deseo contactar a esta persona para que me pueda conceder los permisos. O sea, si, por ejemplo, quiero ocupar alguna canción en particular en mi transmisión en vivo, por ejemplo. Uh-huh. ¿Cómo puedo hacer para contactar a esta persona? O sea, existen como personajes y personajes, claro que podría contactar fácil y hay otro que definitivamente me costaría un montón. En ese sentido, ¿hay como alguna plataforma en la que pueda comprar esos derechos? ¿O Depende. simplemente está la cedida de palabra de estas personas? Depende, si es una obra nacional. Bueno, yo en general, bueno, esto lo vamos a ver ahora en todo caso. ¿Cuáles son las excepciones a la ley de propiedad intelectual en nuestro país? ¿Ya? ¿Qué es lo que toma en cuenta como excepción nuestra ley? Habría que revisar de si la obra no es no es de nuestro país, qué dice el derecho de autor del país a la que pertenece esa obra y para poder contactarlo. Pero aquí vamos a ver las excepciones. Por lo menos creo que esto se utiliza también en otros países. Por lo tanto, y me estoy refiriendo a la excepción, digamos, en algunas áreas, digamos, en las que yo puedo hacer uso sin necesidad de pedirle permiso al autor. A lo mejor este es tu caso, Rodrigo. Veámoslo primero. Yo lo que les decía, la propiedad intelectual, la ley de propiedad intelectual, el derecho de autor, tiene algunas excepciones, ¿ya? Porque como estábamos viendo en el título anterior, pareciera que fuese bastante rígido. Sin embargo, hay excepciones y estas excepciones se pueden aplicar a las áreas de la enseñanza, la investigación, por ejemplo. Voy a leerles el título 3, el artículo 71b, que habla de las excepciones. Dice que es lícita la inclusión en una obra sin remunerar ni obtener autorización del titular de fragmentos breves de otra obra, de obras protegidas que haya sido lícitamente divulgada y su inclusión se realice a título de cita o con fines de crítica, ilustración, enseñanza e investigación, siempre que se mencione su fuente, título y autor. ¿Ok? No sé si es el caso de Rodrigo, pero por ejemplo, si Rodrigo quisiese en estos momentos utilizar una obra musical para acompañar sus trabajos, sus presentaciones, por ejemplo, sus clases, y fuese una obra nacional, lo único que tienes que hacer, Rodrigo, es citar la fuente. ¿Ya? Es decir, citar a quién estás, por ejemplo, si lo haces en una presentación, indicar que ocupaste la música de tal banda, de tal autor, etcétera. ¿Ya? En Esas el son caso las de una banda excepciones. internacional, por ejemplo, cuando yo subo un video a YouTube, eh, cuando ocupo ciertamente fragmentos de música, YouTube me la baja por copyright. En ese Sí, sentido, exactamente.
si tienen como una política bastante estricta, entonces a eso me refería con obtener los derechos de estas personas. O sea, no encuentro, por ejemplo, una forma de poder decirle, por ejemplo, al señor Bad Bunny, véndeme este pedazo de canción para yo ponerla en mis videos. En ese sentido, existe como esta barrera en la cual no podemos citar libremente a las obras que nosotros Exacto. necesitamos ocupar. En ese sentido, como le digo, no existe propiamente tal una plataforma o algo que me permita poder obtener rápida y libremente esta obra, ¿no? No existe eso. Bueno, por eso hay que tener mucho cuidado, justamente, tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros usamos la obra de otra persona, porque podríamos estar infringiendo la ley de propiedad intelectual en otro país y nos llega una demanda muy grande. En Estados Unidos, por ejemplo, los plagios de canciones están a la orden del día en el sentido de que las denuncias, las demandas que existen son muy grandes. Ustedes yo creo que deben conocer más de algún caso de artistas que ha sido demandado por plagiar de alguna manera la obra de otro y han perdido millones por esto. Por ejemplo, hay un artista que se llama Pharrell Williams que tuvo que pagar una millonada después de una demanda de plagio de una canción muy conocida que en este momento no recuerdo el nombre. Y hay varias, en realidad, hay varias otras artistas que siempre están arriesgando el plagio porque hay una mínima parte del coro, una mínima parte de la letra o de la música que suena muy parecida a la obra original de otra persona. Entonces, ellos se cuidan mucho. La ley en Estados Unidos es súper rigurosa con el tema de la música, sobre todo, de los videos, de las películas, es súper, súper estricta. Entonces, hay que cuidarse mucho. Si tú quieres utilizar, creo yo, el extracto de la música de otra persona y lo vas a hacer público, te vas a llevar un grave problema. Si lo quieres hacer público, tienes que sí o sí conseguirte de alguna manera el contacto para pedirle su autorización y probablemente vas a tener que pagar porque ellos viven de la música, por ejemplo. Entonces, es un poco arriesgado que tú, por ejemplo, utilices el fragmento musical y luego lo subas a alguna plataforma y se haga público. De hecho, muchas instituciones, incluido el Duoc, ha generado, por ejemplo, muchos videos utilizando la música, porque es mucho más pegajosa para hacer un video que vamos a mostrárselo a los alumnos, pero eso jamás ha sido subido a alguna plataforma de red social o de YouTube, por ejemplo. Porque efectivamente hay que evitar en la demanda, porque estamos usando una obra de otra persona y no la estamos ni citando ni nada y ni siquiera le pedimos permiso. ¿Ya? Germán me pregunta si aplica este artículo para las citas de algún libro que establece que se debe solicitar autorización para citar parte o fragmento del libro. Cuando nosotros estamos aplicándolo en la enseñanza, no, Germán. Ni la enseñanza ni la investigación, nosotros tenemos que pedir la autorización. Esta es parte de la excepción. Y esto nos protege bastante a nosotros como institución. Nosotros lo que tenemos que hacer, nuestro deber simplemente es citar dónde sacamos ese extracto, ese fragmento para nuestra clase, para nuestro trabajo, etc. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos. Por eso que la ley, en caso, las excepciones es bastante favorable para nosotros como institución o para toda institución de educación superior, digamos, de educación en general. Que nosotros ya con solo de, como dice ahí, se realice a título de cita con fines de crítica, nosotros estamos liberados de tener que estar pidiendo la autorización o pagando por su uso. James me dice, los restaurantes, bares, etcétera, te pasan cobrando una cuota por poner música o videos que van a los derechos de autor. Sí, me imagino que sí, porque en el fondo estás usando la música de otras personas y esa persona vive de la música. O sea, hay que entender también esa parte. Esto es lo que está protegiendo el derecho de autor. Esa persona vive de sus obras. Entonces, llegar y plagiar y que nadie le pague por eso y que tú saques provecho comercial, por ejemplo, del uso de sus trabajos, digamos, es malo para este autor. Entonces tenemos que pensar también en eso. Es su trabajo y nosotros tenemos que pagar por el trabajo como nosotros nos pagan por el trabajo que estamos haciendo ahora. ¿De acuerdo? Voy a continuar entonces. Vamos a seguir.
¿Cómo voy a saber, cómo sé yo que una obra está protegida por el derecho de autor? Primero, si conozco obviamente al autor y sé en qué fecha murió. Si murió antes de 1949, probablemente ya haya pasado a ser de dominio público su obra. Pero, en general, todos los libros tienen este símbolo que ustedes ven aquí. No sé, acá, este símbolo que es el copyright, que yo creo que ya todos lo conocen, que es todos los derechos reservados, ¿ya? Cuando un libro, una música, una obra musical, que puede ser un video, ¿no? Tienen el copyright, tienen este símbolo, significa que están todos los derechos reservados. Es decir, yo no puedo usarlo ni siquiera con fines comerciales, menos todavía con fines comerciales, no puedo modificarlo y tengo que pedir autorización para usarlo, sí o sí, ¿ya? Y si no, tengo que citarlo. Esa es mi responsabilidad, citarlo. Entonces, este símbolo que ustedes ven aquí, del copyright, si yo lo encuentro en una obra, tengo que respetarlo. Está bajo el derecho de autor, está protegido por el derecho de autor. Hay otras licencias, como las Creative Commons, que tienen algunos derechos reservados. Creative Commons se ha hecho mucho más popular y mucho más extensivo en los últimos tiempos. Son licencias mucho más flexibles. Por ejemplo, yo tengo acá esta imagen que la bajé de un sitio llamado Flickr, que tiene mucha fotografía profesional, o al menos en algún momento tenía mucha fotografía profesional. Esta imagen yo la bajé y tiene estos derechos reservados de Creative Commons. Este es su símbolo, la CC, ¿ya? Tiene esos símbolos. Vamos a recordarlos, que es una persona, un signo peso tachado y un signo igual. Esos son algunos reservados. Vamos a ver qué es lo que significa. Las licencias Creative Commons son estas 4, y si yo las mezclo me crea 6 licencias distintas. Existe la licencia de BY, de reconocimiento, donde yo tengo que sí o sí reconocer al autor de la obra, ¿ok? Está la licencia NC, no comercial, donde la explotación de la obra queda limitada a usos no comerciales. O sea, yo bajo ningún precepto yo tengo que sacarle provecho comercial a una obra que está con Creative Commons NC. ND sin obras derivadas, es decir, que no puedo modificar, o transformar o crear otras obras a partir de la obra original. Si la imagen, por ejemplo, decía ND, no puedo derivar la obra, no puedo hacer una transformación y modificarla a mi antojo. Ya tengo que respetar esa licencia. Y la última licencia es la SA, que es decir, compartir igual. Es decir, yo tomo la obra, la modifico, le hago todas las transformaciones que yo quiera, pero al momento en que yo la comparto a terceros, tiene que tener las mismas licencias que la obra original. Si la obra original tenía, por ejemplo, una licencia BY, la de reconocimiento, mi obra también tiene que llevar la misma licencia BY. ¿Van entendiendo? Ahora, si yo mezclo estas 4, me dan estas 6 licencias. ¿Recuerdan la que tenía la imagen anterior? Que era la persona con el signo peso tachado y el signo igual. ¿Qué significa? Esta imagen, sí o sí, yo tengo que mencionar a su autor. Cuando la utilice, por ejemplo, en una presentación, no puedo usarla comercialmente, prohibidísimo. Y yo tengo que otorgarle una licencia de lo que se llamaba de compartir igual. Es decir, yo le puedo hacer, por ejemplo, una modificación, pero tengo que compartirla de la misma manera, con las mismas licencias, esta transformación, con las mismas licencias que tenía la obra original. ¿De acuerdo? Eso es lo que va implicando estas Creative Commons. Y estas se aplican no solo a imágenes, también a obras literarias o a obras escritas en general, no solo literarias, sino que a obras escritas. También yo puedo pedir una licencia Creative Commons. Hay un sitio, está el sitio de la Creative Commons. Ustedes, esperen, aquí me pregunta si era igual de sin obras derivadas, CND, claro, tiene razón Rodrigo, lo estaba confundiendo.
A ver, ¿cuál era? Esta es la que tenía anteriormente. Vamos a ver, déjame retroceder un poquito. Ah, claro. No tengo que hacerle ninguna modificación. Exacto. Entonces, respeto la autoría y tengo que nombrar a quién es autor. No tengo que sacar provecho. Por ejemplo, si yo a esta imagen le imprimo en una polera para venderla, ya estoy infringiendo absolutamente la licencia de imagen. No me pertenece y más encima quiero sacarle plata a esta imagen. No me pertenece y no me corresponde, me arriesgo a una demanda. Y no la tengo que modificar, no tengo que sacar el gato, no tengo que cambiarle el color al macetero, etcétera, etcétera. Gracias por la aclaración, Rodrigo. ¿Ya? Lo que les decía, Creative Commons, ustedes pueden generar su propia obra y pedir una licencia Creative Commons. Es cosa de que ustedes ingresen al sitio de Creative Commons y ustedes tramitan allí, gestionan su licencia. ¿Ya? Ahora, vamos a entrar un poco más de lleno en las prácticas que van contra el derecho de autor. La más grave y la más conocida es el plagio. Y el plagio es un delito, y se los digo al tiro, desde ya. ¿Y cuando estoy cometiendo un delito? Esto cuando yo le hago clases a los alumnos, les hago este taller, yo siempre les digo que me imagino que ninguno de ellos, y por lo tanto ninguno de ustedes, está cometiendo este tipo de delitos ni de plagio. Por ejemplo, plagio literal, que es la copia exacta de un texto o una frase para usarla sin modificación alguna en nuestro trabajo. ¿Ya? Yo copio el texto y lo pongo en mi trabajo. Me imagino que ninguno de ustedes comete este tipo de delito, porque es un delito, ¿ok? Está el plagio mosaico, que también aquí los alumnos, dicen que ninguno lo ha cometido, que es copiar varias frases o textos de una o más fuentes modificando solo algunas palabras. ¿Quién se va a dar cuenta que yo saqué un pedacito de aquí de este libro, saqué otro extracto de la revista tanto y hice mi texto? Y con esto más encima me quiero ganar un 7. Eso es un plagio mosaico. ¿Ya? Yo tomo textualmente de distintas partes una idea y la armo en mi trabajo. Eso es un delito también. Y se llama plagio mosaico. Yo creo que este es uno de los que más utilizan los chiquillos. No voy a decir que Verdudoc, sino que en general es como la práctica más que creen que pasa más piola, como dicen ellos, ¿ya? Y está como tercer delito, el parafraseo inadecuado, que es la reformulación de la idea extraída de la fuente, pero de gran parecido a la original. Esta acción también constituye plagio, es decir, tomo la idea de otra persona y la pongo en mi trabajo, solo cambio la forma de contarla, pero estoy igual copiando la idea de otro. Y eso también es un delito. Imagino que ustedes tampoco cometen este tipo de delitos, profes, por favor. ¿Ya? Entonces, nos queda claro cuáles son los tipos de plagio que se cometen o que podríamos estar cometiendo o que podríamos y deberíamos estar evitando que nuestros alumnos cometan, ¿ok? Está el plagio literal, el plagio mosaico y el parafraseo inadecuado. ¿Alguien quiere hacerme alguna consulta? ¿Algún comentario? Sí, estoy pensando, buenas noches, estoy pensando en ese parafraseo inadecuado. Y Sí. me entra duda porque es una cuestión también de interpretación, entonces debe tener como ser sus condicionantes, ¿no? Sí. Efectivamente, yo puedo hacer un parafraseo cuando además cito primero que todo, y eso lo vamos a ver cuando entremos de lleno en las normas APA, cuando yo tengo que citar, puedo citar haciendo un parafraseo, pero yo indico a quién estoy parafraseando, ¿ok? No me estoy apropiando de la idea de otra persona y haciéndola pasar como mía, sino que simplemente estoy contando lo que yo entendí con mi propia forma de expresarme, con mis propias palabras, lo que el otro autor estaba tratando de decirnos, ¿ok? Eso corresponde, pero no al que yo copie la idea y la trate de exponer como si fuese mía. Ese es el parafraseo inadecuado, ¿ok? Bien. Vamos a ver.
¿Cuáles son las buenas prácticas en pro del derecho de autor? Primero que todo, ponderar el valor de las citas y referencias a otros trabajos. Utilizar imágenes, cuando utilicemos imágenes, Creative Commons para incluir en trabajos académicos. Creative Commons tiene su propia base de datos de imágenes de bastante buena calidad que están liberadas, pero que hay que respetar las licencias que indica el autor de cada imagen, por ejemplo. Y hay otra base de datos digamos, plataforma que yo conozco, que me gusta usar mucho, que también tiene muchas imágenes, que se llama Pixabay, que todas sus imágenes están liberadas de cualquier tipo de licencia. Yo las uso libremente. Por ejemplo, la imagen que está acá, del visto bueno, esta es una imagen que yo tomé de Pixabay, que está completamente liberada, y yo me libero de tener que indicar quién es su autor. Si ustedes se van fijando en las imágenes que he ido utilizando hasta ahora, siempre pongo de dónde obtuve la imagen, ¿ok? Para respetar quién es el autor, de dónde tomé la imagen. Acá no es necesario porque la imagen está completamente liberada. Esto es lo que corresponde si yo no me quiero meter en problemas, si no tengo seguridad sobre la licencia de una imagen, qué sé yo. Que nos sucede mucho cuando bajamos imágenes de Google. ¿Ok? Ahí va con Google de nuevo. Google tiene muchas imágenes y yo puedo buscar de todas maneras en Google aquellas que están libres de derecho de autor, pero tengo que hacer ese filtro, ¿ok? Porque si bajo una imagen de Google y esa está bajo el derecho de autor y yo la utilizo en un PowerPoint, por ejemplo, que después comparto con medio mundo en público, puedo arriesgar una demanda por derecho de autor. Acá Rodrigo me indica otra plataforma para imágenes que se llama Deposit Photos. ¿Esa es la de derecho de autor, Rodrigo? ¿O son Creative Commons? Rodrigo, son liberadas. Perfecto. Ahí tienen otra plataforma entonces, Deposit Photos. Entonces tenemos Creative Commons, que tiene un banco de imágenes con licencias Creative Commons, que solamente tenemos que respetar sus licencias. Tenemos Pixabay y tenemos Deposit Photos. Voy a dejarles acá el nombre de la Pixabay. Pixabay creo que se llama, ¿sí? Así es. Pixabay, ¿ok? Esa es la otra. Vamos a concentrarnos en ponderar el valor de la cita. Dame un segundito, perdona. En el nuevo Office 365, el Word trae un utilitario que si tú tomas algo de internet y no sé si funciona con las imágenes, pero sí con el texto, y tú lo llevas a tu Word, él te va creando un índice de todos los copyrights. Es súper interesante y súper entretenida esa aplicación, así que se la recomiendo. En el nuevo, que en el Duoc todo el mundo tiene la posibilidad de accesar el Office 365. ¿ya? Muy bien, excelente aporte. Y les voy a decir de hecho que, bueno, todos ustedes deben manejarse con una herramienta que está incluida en el ABA, que también ustedes allí pueden detectar cuando un trabajo está incluyendo copy-paste, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ustedes pueden detectar cuando un alumno nos está plagiando, por ejemplo. ¿Ya? No sé si ustedes lo sabían y no sé si lo han utilizado. ¿Ok? Bueno, vamos a ver entonces el valor de las citas y referencias, que es lo que nos interesa, y vamos a entrar ya de lleno a las normas APA. ¿Ya? Aquí nos dice Marcela que la herramienta en Blackboard se llama Safe Async. Entonces, esa herramienta es la que a ustedes les permite, cuando ingresan si ustedes tienen, por ejemplo, dudas sobre lo que indica un texto, les parece que ustedes lo habían leído antes, o les parece que está redactado de una manera que les parece sospechoso, y ustedes ingresan a Safe Async, y esta indica si es efectivamente el texto está tomado de otro original, si tiene su autor y todo eso, ¿ya? Así que ahí lo deja Marcela para que ustedes conozcan esa herramienta en el Blackboard, ¿ya? ¿Cuál es la importancia de citar? Y esto ya se relaciona directamente con la importancia de respetar el derecho de autor.
Nadie les dice a ustedes que no tienen que usar la obra de otra persona, al contrario, en los ámbitos académicos es una exigencia que nosotros utilicemos la obra de otras personas y la bibliografía de otras personas, ¿ok? En la escritura académica, incluir ideas de otros textos es una exigencia porque es indispensable comparar o contrastar con los conocimientos existentes a partir de nuestros propios hallazgos, ideas u opiniones. El que yo incorpore los extractos o las ideas de otras personas le da seriedad a un tema que yo estoy tratando, le otorga credibilidad a la información, a mi trabajo, a mi investigación. Estoy reconociendo además el mérito de otras personas, de otros autores. Estoy demostrando mi habilidad para utilizar fuentes fiables y mi capacidad para evaluarlas de manera que yo las pueda incorporar en mi trabajo. Demuestro además mi capacidad de extraer mis propias conclusiones porque leí los textos de otras personas y saqué mis propias conclusiones. Y también estoy demostrando el dominio del tema porque me he ido documentando, leyendo para poder escribir o poder hablar sobre este tema. Y además que estoy dándole la oportunidad de comprobar la validez de la información que yo estoy presentando. Es decir, según este autor, mi idea se apoya en lo que dice tal otra persona, etc. Esa es la importancia de citar. Así es que no sientan que porque existe el derecho de autor y tengo que estar pidiendo diferentes autorizaciones, que está limitada mi capacidad de generar un nuevo documento o un nuevo conocimiento. Al contrario, es importante que ustedes consulten a otros autores. Lo que importa acá es que ustedes los citen. Eso es lo que nosotros queremos rescatar y que también tenemos que enseñárselo a nuestros alumnos. Existen varias normativas para citar. Las más conocidas está de la MLA, de la Modern Language Association, están las normas Vancouver, del Comité de Editores de Revistas Médicas, están las normas APA, que son las normas que crearon la gente de la American Psychological Association, que son las que además adoptó el DUOC para citar todos nuestros trabajos académicos, ya sean los nuestros como los de nuestros alumnos. ¿Okay? Estas son las que nosotros debemos empezar a exigir a partir de ahora. Son estándares que creó la American Psychological Association para divulgar el conocimiento científico, ¿ya? Se utilizan para citar textos de libros, artículos de revistas, artículos de internet, blogs, tweets, posteos de Facebook, videos y otros documentos. Y cada año ellos van actualizando las normas APA porque cada año hay distintas plataformas y formas de compartir el conocimiento que las normas APA las va incorporando, las va incluyendo cada vez, porque todo lo que yo, toda mi fuente, de todo lo que yo escuché, leí, pregunté, es una fuente de información que tiene que quedar normalizada. Cada vez que se realiza un trabajo académico, ya sea un informe, un ensayo, un resumen, una tesis, un portafolio de título, ojo, los portafolios de título, donde se haya consultado a otros autores, debe quedar constancia del uso de estos documentos. ¿Ok? Así es que esto es lo que nosotros cuando hablamos de las normas APA y cómo citar es cuando decimos, se dice de acuerdo a diversos autores, según este autor. O sea, ya no tenemos que esperar que el alumno nos diga, no sé de dónde saqué eso, profe, mire, lo vi por ahí, lo saqué de internet. No, esto ya no va. Ahora que sabemos cómo funcionan las normas APA, en nuestros trabajos académicos tenemos que ponerle seriedad y empezar a citar, de acuerdo a diversos autores, de acuerdo o según lo que señala este autor, etc. ¿Ok? ¿Cómo vamos citando? Voy a presentarles que hay dos tipos o formas de citar que son las más conocidas. Está la primera, la cita textual o indirecta, que consiste en extraer textualmente las ideas formuladas en otro texto para incorporarla a nuestro trabajo. Se llama cita textual o directa. Se pueden hacer con menos de 40 palabras o con más de 40 palabras, pero en ningún caso, por favor, se utilicen en exceso. Es decir, si yo estoy haciendo un trabajo que tiene 30 páginas, no puede ser posible que yo 25 de esas 30 páginas solo sean citas tales o directas. En ningún caso, porque ahí no estoy demostrando que yo aprendí algo nuevo, hice mis propias ideas y desarrollé mis propias conclusiones, ¿ya? ¿Cómo se realiza la cita textual o directa? Hay dos subdivisiones. Está la cita textual con énfasis en el autor y está la cita textual con énfasis en el texto. ¿Cómo se estructura? En la parte amarilla, por ejemplo, aquí yo
redacto mi idea original, estoy redactando mi idea, estoy súper inspirado, contando lo que a mí se me ocurrió, de dónde saqué esta idea, etcétera. Pero para apoyarme en esta idea que yo tomé, indico, por ejemplo, voy a citar a un autor. Primero nombro al autor, hago un conector, por ejemplo, acá pongo al respecto, o en esta situación, o en relación a esto, estos son mis conectores, indico el nombre del autor, su apellido, indico entre paréntesis el año en que se publicó esta obra donde estoy sacando la extracción, es donde estoy extrayendo el texto, señalo con entre paréntesis la cita textual, ya sea que tenga más de 40 palabras o menos de 40 palabras, tiene que ir entre comillas, porque la estoy citando textualmente, ¿ya? Entonces, cita textual con énfasis en el autor, yo nombro primero al autor, luego hago la cita en comillas, ¿de acuerdo? Esa es la cita textual con énfasis en el autor. Algo similar con la cita textual, pero con énfasis en el texto, donde después de que yo estoy escribiendo afanosamente mis ideas, hago mi conector, primero, entre comillas, indico la cita, pongo y pego la cita extraída, y luego nombro al autor, su apellido y el año en que se editó o se publicó la obra donde yo estoy sacando este extracto, y la página si es un libro físico, por ejemplo, o si es una revista, la página donde yo lo extraje, ¿ya? Entonces, la cita textual con énfasis en el autor, primero nombra al autor. La cita con énfasis, la cita textual con énfasis en el texto, primero indica el texto de donde yo lo tomé y luego al autor que realizó que escribió ese texto, ¿sí? Leonardo me dice, ¿es norma APA así? Sí, es norma APA así, con mayúsculas porque es American Psychological Association. Veamos. Disculpa. ¿Sí? Lo que pasa es que en realidad no se entendió bien la pregunta. Yo te digo, esa manera de citar que estás mostrando acá, la textual y la, ¿no es cierto? ¿Esa es la norma APA para citar de esta forma? Sí, esta es la norma APA para citar. Ok. Para cuando yo hago citas textuales y ahora vamos a ver las citas parafraseadas. Así lo indica la norma APA actualmente. Okay, ¿Ya? Vamos a ver ahora la cita parafraseada o indirecta, que consiste en las propias palabras lo que el autor de otro texto señala. Existen palabras que no... ¿Sí? Disculpa, algo así que te había levantado la mano respecto a lo que estabas hablando anteriormente, habla Francisca. Me llamó la atención, sí, me llamó la atención que las dos posibilidades que diste, tanto el énfasis en el autor como el énfasis en el texto, en la primera, el número de página salía al final del texto, y en la otra, ¿dónde va el número de la página? Si vemos la imagen, el número... Sí. A la imagen. Mira, ahí, detente ahí. Bueno, ya, ahí sale, pues, ya. Espérate, déjame ir a la primera. Ya, aquí tengo la cita textual con énfasis en el autor. Sí. La página va al final de cuando yo cité. Ya, en este caso va al final. Claro, aquí, exactamente, primero pongo el autor y el año de edición de la obra, la cita textual y luego de qué página tomé esa cita textual. ¿Ya? Ya, perfecto. Y acá en el énfasis en el texto va toda la información al final, incluida la página. ¿Eso por alguna razón? Así es como lo estableció la gente de la American Psychological. Perfecto, gracias. ¿Ya? Eso es así como quisieron normarlo. Ahora, si el texto donde lo estoy tomando es de un texto en internet, obviamente que la página no va, eso no se incluye. ¿Ya? Va solamente el autor y el año en que se publicó, se vio la publicación en internet. ¿Sí? Sí, perfecto, gracias. Bien. Ahora, la cita parafraseada indirecta decíamos que consiste en escribir con nuestras propias palabras lo que el autor de otro texto señala. Esto es lo que me hacía la acotación delante del profesor. ¿Ya? A ver, espera. Rodrigo Gálvez me dice, el énfasis en el autor o en el texto depende de a quién o qué le doy más importancia de acuerdo a cómo voy redactando. Exactamente. De acuerdo a cómo yo voy redactando el informe, puedo primero nombrar al autor o puedo primero hacer la cita. Eso lo decide quien está escribiendo el texto. ¿De acuerdo? No hay ninguna regla al respecto, solo que hagamos la cita.
Cita parafraseada indirecta, existen palabras que no se pueden cambiar, especialmente nombres de personas, lugares, sustancias químicas, pero tenemos que hacer lo posible por utilizar nuestros propios términos con el resto de la idea. Es lo que decíamos delante cuando hablábamos del plagio parafraseado, del parafraseo inadecuado. Este ya no es un parafraseo inadecuado. Yo estoy contando la idea de otra persona bajo mis propios términos, pero sigo citando a la persona, porque de todas maneras estoy reconociendo que esa idea no es mía, sino que es de otro. ¿Ya? ¿Cómo va? Muy similar a la estructura. Primero yo estoy haciendo mi texto con mis propias ideas y para apoyar mi idea cito al autor. Primero esta es la cita parafraseada con énfasis en el autor, cito al autor y luego con mis propias ideas voy indicando la idea que el autor está indicando, que además apoya a la mía, ¿ya? Apoya mi propia idea, mis propias conclusiones. Y luego continúo con el texto. Esta es la parafraseada con énfasis en el autor, porque primero nombré al autor, su apellido y el año de edición de ese texto. La cita parafraseada con énfasis en el texto es que yo estoy con mis ideas originales, estoy haciendo mi texto, mi párrafo, etc. Luego indico una idea que tomé de otra persona, la explico con mis propias ideas y indico de dónde tomé y a quién le tomé esa idea. ¿De acuerdo? Es muy parecido, pero con mis propios términos. ¿Sí? ¿Les parece que esto es fácil de aplicar? Sí, tiene sentido. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio vamos a hacer 2 ejercicios para ver si estamos entendiendo la idea. En este siguiente párrafo, quiero que me indiquen qué tipo de cita es y si es con énfasis en el autor o en el texto. En la lectura se puede apreciar que hay personas que se preparan día a día para los cambios que pudieran ocurrir. Abro comillas. Tal es el caso de los ratones Fishbone y Escurridizo, que de una u otra forma se imaginaron que un día pudiera terminarse el famoso queso. Cierro comillas y entre paréntesis Johnson 2000, página 25. Disfrutaron cada día de su queso, pero también tomaban en cuenta bla, bla, bla. ¿Qué me dicen? Efectivamente, tal y como lo dicen los profesores, énfasis en el texto. ¿Ya? ¿Y es una cita directa o parafraseada? Es directa, está entre comillas. Directa. Es directa, exactamente. Muy bien. Entonces acá vamos a ver texto, muy bien. Excelente. Ya, vamos a la siguiente. Si se quiere mejorar la calidad de las escuelas, el papel de la enseñanza debe ser repensado en su totalidad. Se ha creído que la enseñanza se reduce a la simple transmisión de conocimientos que son necesarios para que el alumno se pueda desenvolver en el cambiante mundo que se enfrenta. Apple 2001. Esta es una cita parafraseada o textual. ¿Ya? ¿Alguien más que diga algo? Parafraseada. ¿Están todos de acuerdo que es parafraseada? Sí, es parafraseada, sí. Ok, y esta tiene una énfasis en el autor o en el texto. En el texto. ¿Quién da más? Texto. En el texto, correcto. En el texto, exactamente. Porque primero nombré el texto y al final puse al autor. ¿Ya? Así que muy bien a quienes dijeron todas las respuestas las dieron correcto. Así que un aplauso para todos ustedes. Vamos entendiendo la idea. Muy bien. Ahora vamos a ir a lo que es la bibliografía y las referencias bibliográficas. Y aquí voy a hacer una diferenciación porque siempre tenemos nosotros una confusión. Y para eso estamos los bibliotecarios, para tratar de aclarar lo confuso. Dígame, ¿quién me habla? Lore, ¿Marcela? ¿Sí? Marcela, sí. Son las 19, casi las 20 horas, así que si podemos tomar un poquito, yo sé que son tiempos acotados los de los docentes, también súper interesante, pero en vista de la hora podríamos ir revisando un poquito la PPT, ¿te parece? Muy bien. Entonces, yo les quiero contar. La bibliografía corresponde a las fuentes o documentos consultados de todas las fuentes que yo consulté, no necesariamente las que cité. La referencia bibliográfica me indica los textos que yo además cité.
Es decir, yo debería hacer dos tipos de bibliografía. La bibliografía con todas las fuentes que consulté, aun cuando no las cité, y las de referencias bibliográficas, que es cuando yo hice mi cita en el texto. ¿Okay? ¿Cómo se organiza? Acá yo sé que no se aprecia muy bien la imagen, pero lo que importa es acá hay un texto donde hay dos citas. Se cita a dos autores y se hace la referencia. Cuando yo hago una cita, yo tengo que generar una referencia bibliográfica de esa cita. Ya, aquí me dice Ramón que no se me escucha mucho. Acá tengo un párrafo, hay dos autores que yo cité, y yo tengo que hacer la referencia bibliográfica de esos dos autores que cité, ¿ok? Entonces, aquí estoy citando al señor Mayor, lo cito, hago la cita bibliográfica acá, y al señor Gilardoni, y hago la referencia bibliográfica del señor Gilardoni. Se ordenan alfabéticamente por apellido, así es que primero va Gilardoni y después va Mayor, ¿ok? Ahora, esta es la parte que es más técnica y que no me voy a detener demasiado porque es más o menos la misma estructura. Pero esta es la forma en que yo hago, según lo que me indica APA, mis referencias bibliográficas. ¿Ya? Un libro impreso, cuando yo hago la referencia bibliográfica o la bibliografía, tengo que ordenarlo así. Primero nombro el apellido del autor con su inicial del nombre, con el año de la publicación, el título del libro en cursiva, la ciudad y el país donde se editó y la editorial que editó el libro. Sí, vamos a compartir la PPT, me dice Carolina, ¿ya? Así que no se preocupen, ¿ya? Y lo mismo si hago el artículo de revista impresa. El artículo de revista impresa es un poco más complejo porque primero nombra el apellido del autor con su inicial, la fecha de publicación, el título del artículo, luego el título de la revista con su volumen, con su número, y luego las páginas entre las que está ese artículo. Entonces acá, por ejemplo, tienen ustedes un ejemplo del libro impreso y un ejemplo del artículo de revista. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, el artículo de revista sale el autor, la fecha en que se publicó en la revista, el título de su artículo, en qué revista se encuentra y el número de la revista y entre las páginas en que se encuentra ese artículo. ¿Ya? Me dicen que Mendeley y Word de formato automático, sí. Rodrigo, al final, yo les voy a entregar una herramienta, o la bibliografía para que accedan a esa herramienta, donde está Mendeley, donde Word también ustedes pueden utilizarla y hace automáticamente este tipo de estructuras, ¿ya? Si usan Google Scholar, dice Rodrigo, todos los aciertos aparece la cita también. En Google Scholar o Google Académico, yo utilizo un artículo y ya viene citado en APA o en Vancouver lo que yo desee, la norma que yo desee, pero aparece en APA, efectivamente. Y acá tienen ustedes distintos formatos, por ejemplo, si quiero citar la música, si quiero citar una entrevista, si quiero citar un libro electrónico o ebook. ¿Sí? Esto ya es la parte de internet. Si quiero citar un artículo de revista digital, ¿ya? O se cita, y aquí tienen ustedes la estructura, ¿ya? El apellido del autor con su inicial, el año en que salió publicado en esa internet, el título y de dónde se recuperó. Se dice recuperado de u obtenido de. Y ahí pueden citar páginas web también, videos, los tweets en Twitter, una imagen, etcétera. No me voy a detener a los ejercicios para no retrasarnos más, pero les voy a dejar de todas maneras toda la estructura porque esto es mucho más técnico, es llegar y se debe incluir la fecha de visita de la página web. Las normas APA no lo establecen. Hay otras normas que sí establecen que cuándo fue que yo lo revisé, pero las normas APA no, porque ya tú estás indicando cuándo fue que se dio esa publicación. ¿Te fijas? Por ejemplo, acá yo indico al autor de esta imagen y luego indico en qué fecha estaba publicada esa imagen. ¿Ya? Pero te ha tocado citar con fecha porque de todas maneras APA igual te establece que tú te indiques la fecha. ¿Ya? Sí, puede ser por migración o por otro evento, me dice Felipe, efectivamente. Después puede que, por ejemplo, desaparezca esa información porque todo lo que está en Internet es bastante
criterio, ¿no es cierto? De pronto está y de pronto ya no está. Entonces, efectivamente, yo puedo indicar que estaba disponible en tal lugar y yo lo revisé en tal. Pero para eso la APA me lo indica acá. ¿Ven? Me dice el apellido del autor con su inicial y el año en que yo lo revisé. ¿Cuándo la referencia va al pie de la página? Me pregunta Leonardo. Cuando la cita, estoy haciendo la cita en el mismo momento. O sea, en esa página, en la página 10, yo cité al señor Girardoni y entonces al pie de página va la cita del señor Girardoni. Ahora, ojo, que si yo después en la página 20 o 15 vuelvo a citar al señor Girardoni y su misma obra, no necesariamente tengo que volver a poner la misma referencia bibliográfica. Basta que yo ponga op cit, que significa opus citate, es decir, que ya lo cité, por lo tanto la referencia ya existe anteriormente, ¿ya? Entonces basta con que yo una vez haga toda esta estructura de referencia bibliográfica, si la vuelvo, y no lo tengo que volver a repetir, si vuelvo a utilizar de nuevo, vuelvo a citar de nuevo al autor, ¿de acuerdo? Pero va al pie de la página y las referencias bibliográficas, igual todo el listado de todos mis libros citados o de todos mis textos citados va igual al final de mi trabajo, igual tiene que ir, ¿ya? Así es que, bueno, aquí están todas las normas, estos son los ejercicios y les voy a dejar la bibliografía que yo estoy utilizando. Hay muchas herramientas, se las recomiendo. Hay también videos sobre derecho de autor, normativa. Quiero recomendar en particular este texto que está en internet, en la página en el sitio web de la biblioteca, herramientas para citar y referenciar, que ahí está Mendeley, por ejemplo, como herramienta donde yo puedo citar automáticamente, ¿ya? Y les recomiendo finalmente el CRAI del sitio de la biblioteca. Ustedes ingresan al www.duoc.slash.biblioteca y aquí está el centro de aprendizaje de recursos para el aprendizaje y la investigación, donde van a encontrar este tipo de recursos y muchos más. Incluso ustedes van a encontrar unas herramientas para que aprendan, por ejemplo, cuál es la estructura de un informe, de un proyecto, de los proyectos de investigación aplicada, por ejemplo. Ahí van a encontrar también mucha información al respecto. Prácticamente toda la información que yo utilizo en esta presentación está ahí en el CRAI, ¿ok? Y la grabación, me dice Marcela, que va a quedar ahí en el webinar, se pone a disposición de ustedes en la comunidad docente Blackboard y no me queda más que agradecer. Creo que estamos todos muy entusiasmados con la información. Perdón si me pasé en la hora. Gracias, Marcela, por recordármelo. Y cualquier otra consulta, yo les voy a dejar mi correo electrónico por si acaso, para que si quieren me siguen diciendo, haciendo alguna consulta. Déjenme ver si puedo escribir algo, porque ahora sé que no me deja. Pero si quieren tomar nota, lpizarro@duoc.cl, ese es mi correo electrónico para que me sigan escribiendo haciendo consultas. Marcela, no sé si tú quieres hacer alguna acotación o alguien más. Solo agradecer, estamos todos bastante entusiasmados. Buenos los ejercicios y todo, yo creo que bien los datos. Ya, la idea es, a lo mejor, si estamos tan con ávidos de saber, uno trabaja a diario con este tema, y en realidad creo que también es importante profundizar en algunas especificidades, sobre todo con lo que está hoy en día de la parte más tecnológica. Así que muchas gracias, Lorena, gracias a los participantes. Como les dije, el material va a estar a disposición de todos aquí en la comunidad docente Blackboard, y bueno, agradecer de nuevo a Lorena por su facilidad para entregarnos esta súper buen tema. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes además por su participación. Estuvieron súper atentos, así que los felicito. De verdad que gracias, Lorena. Es un agrado trabajar así. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy buena la información. Gracias. Buenas. Excelente. Buenas noches. Ya, chao, chao. Chao. Cuídense, cuídense. Cuídense todos Gracias, también. igualmente. Cuídense. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Mucho éxito. Chao, chao. Gracias, Lorena. Cuídense Gracias. mucho.